Articulación temporomandibular. Maqueta. Representación en plastilina. Por Espinosa Ángeles Miguel Ángel. 4V72, Clínica de Exodoncia. La articulación temporomandibular es la articulación sinovial tipo bicondilia que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad se trata de dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente. La articulación temporomandibular está compuesta por un conjunto de estructuras anatómicas que, con la ayuda de grupos musculares específicos, permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos aplicados a la función masticatoria: apertura y cierre, protrusión, retrusión y lateralidad. Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participantes en la dinámica articular, por lo que se considera a esta articulación una diatrosis doble condilia. Bicondilio es cuando los dos cóndilos están en el mismo sector, enfrentados a dos cavidades para articularse. La fosa mandibular es la porción del hueso temporal de forma cóncava en sentido antero-posterior y medio-lateral y de profundidad variable. Algunos autores señalan que la fosa mandibular está formada exclusivamente por la porción escamosa del hueso temporal, ubicándose anterior a las fisuras presentes en la fosa mandibular. Sin embargo, otros señalan que la fosa se extiende desde el segmento anterior del conducto auditivo externo hasta el tubérculo articular, comprometiendo así parte de la porción timpánica y petrosa del hueso temporal. En sentido transversal, la fosa comprometería desde el proceso cigomático hasta la espina del esfenoide. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea situada en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por un segmento llamado cuello del cóndilo. La superficie articular tiene dos vertientes, una anterior convexa que mira arriba y adelante, y otra posterior, plana y vertical. El cuello del cóndilo. El cuello condilar es la porción ósea que separa la parte más craneal, bien definida por su mayor tamaño, y la rama mandibular, que comienza a la altura de la escotadura mandibular que separa el cuello del cóndilo de la apófisis coronoide. El arco cigomático se forma en la unión de la apófisis cigomática, del hueso temporal, propio de los huesos del cráneo, y la articulación de la apófisis malar, propio de los huesos de la cara, ubicado a un lado de las fosas orbitales. Tiene como función principal ser un puente entre el cráneo y el macizo óseo, lo cual permite que estas áreas se mantengan en contacto y sin deslizarse cuando realizamos actividades que involucren la cara. La eminencia articular es el tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Es convexa en sentido antero-posterior. El cóndilo mandibular y el menisco se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal. Articulación temporomandibular. Bien, ya hablamos del cóndilo y del cuello de la mandíbula o cuello condilar. Ahora hablaremos de la apófisis coronoide. La apófisis coronoide mandibular o proceso coronoide mandibular es una saliente triangular, delgada, que es plana de lado a lado y posee una forma y tamaño variable. Su borde anterior es convexo y es continuo debajo del borde anterior del ramus. Su borde posterior es cóncavo y forma el borde anterior de la incisión mandibular. Su superficie lateral es suave y permite la inserción del músculo temporal y el músculo massetero. Su superficie medial provee para la inserción del músculo temporal y presenta un reborde que comienza cerca del ápex del proceso y transcurre hacia abajo y hacia adelante hacia el lado interno del último molar. La escotadura sigmoidea es una depresión que se encuentra entre la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular. Al dividir a la mandíbula o la zona mandibular anatómicamente, encontramos que este hueso posee un cuerpo y dos zonas ubicadas a cada lado, que se llaman ramas ascendentes. La esquina entre la rama y el cuerpo es el ángulo de la mandíbula o gonion. El cuerpo de la mandíbula consiste en la base y la apófisis alveolar. El lado del cuerpo se inclina hacia arriba y hacia adentro, ligeramente en el aspecto exterior y marcadamente en el espacio interior. La parte posterior de la apófisis alveolar protruye medialmente sobre esta excavación, la fosa submandibular. El hueso alveolar es aquel hueso de la mandíbula que contiene las raíces de los dientes. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que marcan el lugar donde los dientes deben insertarse. Estos espacios son los alvéolos y sus paredes se llaman procesos alveolares. El disco articular de la ATM es un fibrocartílago laminado de forma oval, sin vascularización y con poca inervación, que se interpone entre el cóndilo mandibular y la fosa temporal. La función del disco, además de la amortiguación de cargas, es la de conseguir una correcta congruencia articular entre el cóndilo mandibular y el temporal. Como es avascular y no tiene terminaciones nerviosas, el disco no duele. La lámina retrodiscal superior es un ligamento compuesto de tejido conectivo laxo y fibras de elastina,
juega un papel fundamental, ya que en el movimiento de apertura se estira totalmente ejerciendo una ligera fuerza de tracción posterior sobre el disco, siendo la única estructura que limita su desplazamiento anterior, de tal manera que si se produce una elongación de la misma, el disco articular se desplazará con facilidad. La lámina retrodiscal inferior está constituida principalmente por fibras colágenas que se insertan en la cara posterior del cuello mandibular. Esto otorga al disco una fuerte relación posterior con el cóndilo. El tejido retrodiscal o zona bilaminar es el tejido que se adhiere al borde posterior del disco, el cual se extiende posteriormente para unirse con la cápsula articular. Se divide en dos capas independientes, separadas por tejido areolar laxo, las cuales son la retrodiscal superior y la lámina retrodiscal inferior, lo que indica que normalmente es una zona que no está sometida a presiones. Ligamentos discales colaterales son dos ligamentos que unen el disco articular al cóndilo mandibular. El borde externo del disco se inserta en el polio externo del cóndilo a través del ligamento discal lateral, y el borde interno del disco se inserta en el polio interno del cóndilo a través del ligamento discal medial. Son ligamentos verdaderos formados por fibras de colágeno no extensibles. Su función es estabilizar el disco con relación al cóndilo, limitando los movimientos discales en sentido antero-posterior y postero-anterior, y también en sentido lateral. Permiten que el disco se mueva pasivamente con el cóndilo cuando éste se desliza hacia adelante y hacia atrás. Las inserciones discales permiten una rotación del cóndilo sobre el disco en los movimientos de bisagra del comportamiento inferior. Son ligamentos vascularizados e inervados. Su inervación envía información de posición y movimiento de la articulación. La tensión sobre ellos también puede despertar dolor. Cápsula o ligamento capsular es un saco fibroelástico que envuelve toda la articulación, reforzado por los ligamentos laterales externo e interno. Se inserta por abajo alrededor del cuello condilar y por arriba en la vertiente anterior de la eminencia articular, en el tubérculo cigomático y en la raíz longitudinal del tubérculo cigomático. Actúa oponiendo resistencia ante cualquier fuerza interna, externa o inferior que tienda a separar o luxar las superficies articulares. Así también posee en su parte posterior algunas fibras elásticas o frenadoras del disco que se insertan en él y que limitan su desplazamiento exagerado en los movimientos de propulsión mandibular. Ligamento temporomandibular. La cara lateral de la cápsula está formada por fibras resistentes que forman el ligamento temporomandibular. Este presenta dos partes, una porción oblicuo externa y otra de disposición horizontal e interna. La porción externa del ligamento limita la apertura de la boca e influye también en la artrocinemática de la apertura. Durante la fase inicial de la apertura, el cóndilo mandibular hace un giro sobre un eje transversal estático en el comportamiento inferior articular, movimiento en bisagra. Músculo macetero. Es un músculo de la masticación. Es corto, cuadrilátero y capaz de ejercer una fuerza de 90 kilos, formado por dos fascículos, uno anteroexterno superficial y otro posterior-interno profundo. Se inserta en el borde inferior del arco cigomático y en la cara externa de la rama de la mandíbula, uniendo ambas estructuras óseas. El haz superficial o anteroexterno es el más voluminoso e importante de los dos. Se inserta en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. De ahí nacen fibras carnosas con una oblicuidad hacia abajo y atrás que van a terminar en la cara lateral de la rama de la mandíbula y el gonion, en unas rugosidades óseas para este fin. El haz profundo se origina por fibras en el tercio posterior de la cara interna e interior del arco cigomático y en la aponeurosis del músculo temporal. Desde aquí las fibras se dirigen hacia abajo y adelante y terminan en la cara lateral de la rama mandibular.